Hoy, y este lleva por título Los ángulos del precursor y del precursado. Así es que si ya todos tienen el tema, vamos a citar del profeta de Dios William Soto Santiago en un mensaje titulado El establecimiento del reino de Dios, un extracto, una palabra que él nos enseña del ángulo de precursor y precursado, y vamos a ver el primer ángulo. Vamos a citar entonces lo que ahí dice ese mensaje. Dice así el profeta de Dios, William Soto Santiago, dice: estoy leyendo y mostrándoles el principio del séptimo sello. Ahora va a leerle al reverendo William Branham. Dice así William Branham, o Dios a través de él: pero más bien, viene como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano, aquí estamos, oh hermano. Pregunta, ¿lo pueden ver?
Pregunta también el profeta de Dios, William Soto Santiago. ¿Pueden ver el principio del séptimo sello como Juan el Bautista y como el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Lo pueden ver como precursor y luego como precursado? Ahí tienen el principio del séptimo sello, porque el séptimo sello es la segunda venida del Señor, que viene con Elías, y con Elías viene como precursor y como precursado. Aquí, y de este extracto tomamos el título de este estudio, de este tema, los ángulos del precursor y del precursado, ¿verdad? Aquí podemos ver que el profeta de Dios, William Soto Santiago, está identificando, afirmando y confirmando que en un ángulo, William Branham, el reverendo William Branham, tuvo esa gran bendición de poder servir su persona como precursor y como precursado. Pero vean quién lo está diciendo, ¿verdad? Lo está diciendo la boca de Dios. Y si es la boca de Dios el que lo está diciendo, ¿decimos amén? Gloria al Señor, ¿verdad? Porque es así. Vamos ahora a citar el siguiente extracto. Dice el profeta de Dios, William Soto Santiago, en el extracto Adán y la ley de la reproducción, dice él así: en la primera venida de Cristo, Dios tuvo que usar un precursor y luego no pudo usar el mismo precursor para meterse en él. Hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Lo usó, pero aquí está siendo claro que no lo pudo volver a usar, sino que, como dice ahí, tuvo que usar otro cuerpo y formarlo en el vientre de María. Pero en la segunda venida de Cristo, el mismo que sirvió de precursor, sirvió para Dios meterse y encarnarse, ¿en qué? En ese mismo cuerpo, ¿verdad? Una confirmación de lo que el profeta de Dios dijo en el extracto de arriba. Ahora vamos a ver qué dice en el siguiente extracto, llamado Dolores de Parto, por el doctor William Soto Santiago. Dice así, año 74. Él dice: nuestra ciudad capital tiene su propio escudo. Se parece mucho al escudo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya que ambos tienen como figura principal al Cordero de Dios o Cordero Pascual, que representa a la misma vez a Jesucristo y a Juan el Bautista. El hermano William está leyendo las características del escudo de San Juan de un periódico local. Pregunta el profeta de Dios: ¿por qué tenía que ser de esa manera? Porque donde estuvieran estos símbolos, ahí se entendería que en el mismo precursor estaría el mismo precursado. Porque nuestro símbolo dice que ese Cordero es Jesucristo y que también es el profeta, el precursor de la primera venida de Cristo. Pero ustedes saben que en el precursor no se cumplió las dos cosas a la vez, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Así que está señalando a aquel en el cual se cumplirían las dos cosas a la vez. Ahí refiriéndose al reverendo William Branham, ¿verdad? Sigue diciendo: porque nuestro símbolo dice que ese Cordero es Jesucristo y que también es el profeta, el precursor de la primera venida de Cristo. Perdón, creo que lo repetí, pero lo voy a terminar. Pero ustedes saben que en el primer precursor no se cumplieron las dos cosas, así que está señalando a aquel en el cual se cumplirán las dos cosas a la misma vez. Vamos a pasar al siguiente extracto, el mensaje de introducción por el doctor William Soto Santiago, año 75. Dice él de la siguiente manera: para la segunda venida de Cristo en carne humana, también vino un mensaje de introducción. ¿Y qué era esto?, él pregunta. Contesta él mismo: era un profeta, un hombre con un mensaje de introducción.
en el cual Dios se manifestó poderosamente e introdujo a Cristo, introdujo a Dios manifestado en carne humana. ¿Dónde lo introdujo? Lo introdujo en medio de la iglesia. Aquí sí quisiera hacer mención de esta grande bendición que pudimos recibir del ministerio del cuarto Elías, el reverendo William Branham, porque el mensaje que él trajo introdujo a Cristo a la iglesia. Tengamos eso en mente, porque ahorita vamos a ver una cosa pero que muy importante en el otro ángulo del precursor. Aquí vamos a tener en el corazón que el mensaje del hermano y profeta de Dios William Branham, como el cuarto Elías, introdujo a Cristo a la iglesia. Vamos a guardar eso en el corazón para que entendamos el desenlace de este estudio que tenemos en estos momentos. Sigue diciendo: y estuvo Dios manifiesto en carne humana, en medio de la iglesia, como el león de la tribu de Judá, en un cuerpo humano. Y vean lo que dice ahí: en el mismo cuerpo que usó para el trabajo de introducción, porque pudo usar el mismo cuerpo, por causa de que estaba lavado con la sangre de Jesucristo. Y entonces, al no haber ningún pecado, entonces Dios no tenía que hacer como hizo en su primera venida. En su primera venida tuvo que crear un cuerpo en el vientre de María, porque no había ninguna persona limpia, todas estaban manchadas con el pecado. Pero ahora, cuando ha de venir la segunda vez, pues ya hay personas limpias con la sangre de Cristo, y entonces puede tomar a alguno de los escogidos de este tiempo final. Puede ser cualquier hermano, y fue un hermano, nuestro amado hermano Branham, el cual Dios escogió. Ese cuerpo lo escogió para meterse en él en toda su plenitud. ¿Ven? No fue una parte de Dios la que se metió en él como en los mensajeros de las edades, ¿verdad? En el hermano Branham sí se metió en toda su plenitud, como nos está aquí el hermano William Soto Santiago, el doctor, profeta de Dios, nos está mostrando, ¿verdad? Sigue diciendo. Dice: y aparecer ahí como el león de la tribu de Judá, cumpliendo su segunda venida, como él prometió que había de venir, ¿verdad? Entonces, metido Dios en toda su plenitud en el profeta de Dios William Branham, está así, con ello, cumpliendo la segunda venida que Jesucristo prometió iba a llevar a cabo, ¿verdad? Aquí la bendición de Dios, que lo hizo tan sencillamente y lo hizo en un nombre tan sencillo que nos maravillamos y estamos gozosos, ¿verdad? Y agradecidos con Dios porque seamos ese grupo que Dios tenía reservado, que iba a ver e iba a recibir, ¿verdad? Esa parte de la venida del Señor en un hombre llamado William Branham, ¿verdad? Así es que damos la gloria a Dios por eso. Sigue diciendo: pregunta el profeta de Dios William Soto: y él prometió que habría de venir, ¿dónde? En el occidente, en Estados Unidos de América, porque la primera venida fue en el este, que es Palestina, pero la otra sería en el oeste, que es en Estados Unidos de América. Lo cumplió, pero la gente, ¿qué pasó? Ni vieron al precursor, ni vieron al que él precursó, que vino en el mismo cuerpo, ¿verdad? Hay gente que se les pasó por encima esa venida del Señor. Todos aquellos ciudadanos de Estados Unidos, vino el Señor, cumplió la segunda venida allá en ese territorio y no vieron al precursor. Y si no vieron al precursor, mucho menos al que él precursó, ¿verdad? Que, como dice aquí, vino en el mismo cuerpo. Esa nación se perdió, esa grande bendición, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir avanzando a los siguientes extractos. Dice el doctor William Soto Santiago, año 75, allá en Puerto Rico:
ahí va a hablar de otras personas. Aquí habló de la nación que no conoció ni al precursor ni al precursado, y aquí va a hablar de otro grupo que tampoco pudo ver esa bendición enteramente. Miren lo que dice ahí. También hay los que rechazan esta etapa, rechazaron esa parte del mensaje, cuando han visto que Dios ha sido manifestado en carne, cuando han visto que el profeta lo ha dicho. No, eso no lo han podido creer. Ahora, ahí están quienes, ahí están dentro de los que han recibido y han creído que el hermano Branham era el profeta que habría de venir, ¿verdad? Aquí ya está hablando de otras personas, aquí ya está hablando de personas que estaban dentro del mensaje del hermano Branham. Sigue diciendo, le recibieron como profeta, pero no le recibieron como Dios manifestado en carne. Le recibieron como precursor, pero no lo recibieron como el precursado. O sea, como Dios metido ahí dentro, cumpliendo lo que tenía que cumplir. O sea, cumpliendo la venida del Señor. O sea, que había un pueblo dentro de la iglesia que escuchó y seguía las enseñanzas, las revelaciones de este profeta William Branham, pero no solamente no lo recibió, sino aquí en el principio del extracto dice que rechazaron esa parte, y eso es una gran pena, ¿verdad? Para todas aquellas personas que así hicieron, ¿verdad? Porque rechazaron la bendición más grande que un creyente pudiera tener, que es ver a Dios en un hombre como fue en su primera venida, en el Señor Jesucristo. Vean, esas personas que no tuvieron la bendición de verle a ese carpintero hablando la palabra del Señor, y Dios metido ahí cumpliendo la primera venida, pero ven que hubo un grupo pequeño que pudo reconocer esa gran bendición, así como hoy, ¿verdad? Hay aquí a través del internet también que están escuchando a estas actividades, alguienes que sí están recibiendo y recibimos, ¿verdad?, esa manifestación que Dios tuvo en el reverendo William Branham. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Año 74, dice el profeta de Dios William Soto Santiago así. ¿Quién era el séptimo sello allá? El Señor Jesucristo, quien nació en un pesebre. Y como dice el profeta, el séptimo sello acá vendrá en una manera tan sencilla, vendrá como vino Juan el Bautista, y vendrá como vino el nacimiento del Señor Jesucristo. De esa manera es que vendrá, y cuando viene de esa manera, ¿qué sucede? Bueno, viene de una manera tan sencilla que la gente no puede pasar eso, no lo pueden creer. Viene como Juan el Bautista, porque él fue el precursor de la segunda venida del Señor, hablando de William Branham, dice, y viene como el nacimiento de Cristo, porque en él mismo la segunda venida de Cristo, vuelve a decir, porque en ese mismo cuerpo se encarnó el mismo Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad, mis amados hermanos? Y vean cómo él confirma lo que hemos estado leyendo en los otros mensajes. Dice, así que viene cumpliendo las dos formas, o sea, en las dos formas, viene como precursor y viene también apareciendo como la manifestación de Dios en carne en este tiempo final. Seguimos leyendo el mensaje de introducción, año 75, dice el doctor William Soto Santiago de esta manera. Y él prometió que habría de venir ¿en dónde? En el occidente, en Estados Unidos de América, porque la primera venida fue en el este, que es Palestina, pero la otra sería en el oeste, que es Estados Unidos de América. Lo cumplió, pero la gente, ¿qué pasó? Ni vieron al precursor, ni vieron al que él precursó, que vino en el mismo cuerpo. Bueno, este es un estrato que creo que ya habíamos citado una parte
de arriba, y aquí un error de edición, lo volvimos a colocar, pero bueno, confirmando, ahí está la palabra de Dios, señalando el territorio donde iba a venir el Señor y también en quién, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice en el mensaje la restauración de los hijos de Dios. Dice así: la palabra de hoy, ¿qué es? Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Zacarías 14:7 y un número de escrituras que usted sabe también. Si usted no acepta esa palabra en toda su plenitud, a usted no le vale de nada, ¿verdad? O sea que es bueno creer todas esas promesas completamente, porque de lo contrario, pues no vale de nada que crea una u otra cosa de esa palabra. Si cree solamente una parte, no vale de nada. Miren cómo dice aquí el profeta de Dios. Por ejemplo, si usted acepta esa palabra, esa promesa, pero la acepta solamente como profeta y no como Dios en carne humana, usted no la ha aceptado en toda su plenitud. Usted aceptó una parte, pero no toda, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que William Branham no es la segunda venida de Cristo, no se encarnó Dios en él en toda su plenitud, ¿verdad? Pero ¿quién pudiera aquí de nosotros y de los que hemos creído que William Branham sí era esto que aquí dice el profeta, quién pudiera decir que no es así, si lo está diciendo la boca del Señor, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, grande bendición de los que podemos aceptar la palabra completa en su plenitud, ¿verdad? Sin dudar ni un gramo ni una parte de esta bendición. Sigue diciendo: si usted no la acepta en el poder de su vindicación, no fue solamente vindicado como profeta, dice William Soto, sino como Dios en carne humana, como el cumplimiento de la segunda venida de Cristo en carne humana. Eso todo fue vindicado. No fue vindicado solamente como profeta, la parte como precursor, sino que fue vindicado también como el Mesías, Dios en carne humana, ¿verdad? Porque si hubo una vindicación física en él, ¿verdad? Porque él tenía la señal del Mesías y él probó, ¿verdad?, a través de esa señal que él era el Mesías, y lo pudimos ver cuando él se tiraba de espaldas, ¿verdad?, frente a la iglesia. ¿Y qué hacía? Él discernía el corazón de la iglesia, de los miembros, ¿verdad? A uno les decía: tú vienes de este lugar, tienes tal enfermedad, ¿verdad? Y él inclusive les daba la salud. Todo milagro que hizo Jesucristo, no faltó uno que no hiciera el reverendo William Branham. Y todo eso vindicaba que él era el Mesías, que no solamente era aquel que trajo la revelación o aquel que estaba precursando, ¿verdad? Sino hubo una vindicación física, literal, palpable, que él era el Mesías, como lo dice aquí el doctor William Soto Santiago. Así es que hubo una vindicación de eso también. Sigue diciendo: recuerde siempre que el Mesías, ¿qué es? Dios en carne humana, la palabra encarnada, Dios hecho hombre. El Mesías siempre es Dios hecho hombre. ¿Ve usted? Entonces, si usted no lo acepta en todo el poder de la vindicación, de nada le sirve. Sigue diciendo: y en la revelación de lo que es, usted tiene, ¿verdad? Ahí ya hay una situación de no hay libre albedrío, ¿verdad? Decir, puede o quiere, ¿verdad? No, ahí sí dice el profeta de Dios, tiene que aceptarlo en la revelación completa de lo que es. No es solamente el precursor, la palabra de hoy manifiesta cumplida. No es solamente el Elías que había de venir, solamente como precursor, sino también como la palabra encarnada. ¿Ve usted? Sigue diciendo, entonces tiene que aceptarlo. ¿Qué aconseja aquí el profeta? Que lo aceptemos, ¿verdad? Entonces tiene que aceptarlo en una forma plena, en todo el sentido de lo que es el cumplimiento de lo que Dios ha hecho en este tiempo. Usted no puede tomar una parte y dejar la que no le guste. Usted o lo acepta todo o no lo acepta,
Porque si deja una parte, usted dejó todo. Porque el que invalida la ley, en un punto la invalidó completa. Y el que deja la palabra de Dios en un punto, porque no le gusta, la dejó completa. Porque la palabra de Dios es indivisible. Usted no le puede dividir para tomar lo que le gusta y dejar lo que no le gusta. ¿Ve usted? Entonces no podemos, como dice aquí el profeta de Dios, ¿verdad?, tomar solamente lo que de la palabra nos guste, ¿verdad? Necesitamos tomarla completa, porque así sea una cosita que no nos guste del mensaje de esa palabra, ya se invalidó toda la palabra, ¿verdad?, que venía con respecto a lo que nos fue revelado. Así es que hay un gran, pero que gran consejo nos habla o nos da el doctor William Soto Santiago. Ahora vamos a confirmar un poco lo que hemos leído, lo que ya hemos aprendido. Escuchamos de parte de la boca de Dios que William Branham cumplió en el cuerpo, escuchamos de parte de la boca de Dios William Soto Santiago que en el doctor o el reverendo William Branham cumplió la segunda venida de Cristo, ¿verdad? También aprendimos y escuchamos que la manifestación del cuarto Elías sirvió para introducir a Dios en medio de la iglesia, ¿verdad? También eso lo leímos. Entonces, eso que quede ahí, bien, pero que bien sellado. Y ahorita le voy a pedir a las personas que están colocando los extractos en las pantallas, que coloquen ahí un extracto más que coloqué esta mañana, es un anexo, para que tengamos el cuadro bien completo de lo que es este tema. Y ahí también se los van a mandar al WhatsApp de esta iglesia, me imagino, el de los pastores, para que lean con nosotros el extracto, los que no alcancen a ver ahí atrás, si lo pueden tener y leer conmigo en el celular, va a estar también disponible para que leamos lo que el profeta nos habla de esto otro que también precursó el reverendo William Branham. Dice un mensaje que él predicó, William Branham, se llama el mensaje Miré hacia Jesús. En el año 63, en Jefferson, Indiana, él predicó y dijo lo siguiente. Él dijo: tal vez estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca que no moriría de edad avanzada. Y siendo de 54 años, no moriré de viejo hasta que Él esté aquí. Está hablando, nos está enseñando, nos está revelando William Branham que iba a ver Él a otro, que Él iba a estar precursando con su mensaje. Así es que mire, precursó al Señor, precursó un mensaje nuevo que también lo hemos visto en otras predicaciones de estos dos profetas, William Branham y William Soto Santiago, pero aquí nos está confirmando, nos está enseñando, nos está revelando el reverendo William Branham que él está precursando y su mensaje, otro profeta, ¿verdad? Y dice: no me moriré hasta que Él venga y esté aquí. Entonces, ese otro profeta, ese Mesías, tenía que conocer a su precursor también, ¿verdad? Aquí vemos ya otro ángulo. Ya William Branham ahí está precursando a otra persona, a otro mensajero, a otra manifestación de Dios en otro hombre. Sigue diciendo: y siendo de 50 años, no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí. ¿Ven? A menos que sea disparado, asesinado o en alguna otra cosa, de algún modo muerto. La edad avanzada solamente no me matará hasta que Él venga. Y yo creo eso. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo, porque así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida, así es el mensaje para precursar la segunda venida. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven?
Así que será paralelo en todo. Y yo sé que será. El mensaje continuará. Y bien, entonces, aquí están unas de las labores que el precursor de la segunda venida de Cristo, William Branham, hizo en ese ministerio de precursor. Precursar también un profeta que vendría después de él. Pero vean cómo aquí él es claro. Dice, yo lo voy a conocer, ¿verdad? Entonces, si él lo iba a conocer, iba a ser contemporáneo a él, ¿verdad? Iba a ser un hombre de ese tiempo. Ya debiese haber estado, porque dijo, será paralelo en todo, ¿verdad? Y Juan el Bautista conoció al que él precursó a Jesús de Nazaret. Sí lo conoció, ¿verdad? Entonces, el reverendo William Branham conoció al que él estaba precursando. Si el ministerio me ayuda para no equivocarme, si en el mensaje se encuentra que el reverendo William Branham visitó Puerto Rico y ahí al parecer fue ese encuentro en donde William Branham parece ser que dijo que en medio de las personas había alguien especial, algo así, recuerdo haber leído. Pero vean cómo es que sí es que William Branham conoció al que él precursaría como profeta subsecuente de él, ¿verdad? Entonces la escritura corre en un paralelo perfecto, ¿verdad? Entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿a quién estaba precursando? Pues ya saben ustedes, a un hombre de su tiempo, ¿verdad? No a una persona que iba a venir en estos tiempos, ¿verdad? Porque una persona, si hoy en día dice que es el Mesías, pues no está acorde con esto que está diciendo William Branham. Dice, yo lo veré, será un hombre de este tiempo, ¿verdad? Y si es en un hombre de este tiempo, en los tiempos del reverendo William Branham, pues esa persona que él precursó debe haber tenido una edad de 30 y algo de años, ¿verdad? Entonces, vean las cosas. Ya estaba ese hombre ahí en medio de él. Mire, aquí me están pasando un extracto que se llama Bartimeo el Ciego. Gracias, hermano Felipe. ¿Perdón? Pero no hay... ¿Ese fue el mensaje donde lo dice? Muy bien. Entonces, amados hermanos, era un contemporáneo de William Branham y dice, yo lo veré, ¿verdad? Así es que si hoy tenemos o queremos reconocer a ese que él estaba precursando, ¿verdad? Era un contemporáneo del doctor o del reverendo William Branham. Y ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque lo hemos recibido también y sabemos que él es ese precursado como profeta también. Pero vamos a seguir leyendo porque vamos a pasar ya al segundo ángulo de este tema. Vamos a ver el segundo ángulo. Hemos visto ya el primer ángulo del precursor y precursado. Dios haciendo ese trabajo en un cuerpo, en un hombre llamado William Marion Branham. Ahora dice el doctor William Soto Santiago en un saludo a ministros, año 2006. Él dice lo siguiente: el pueblo hebreo está esperando la venida de Elías. Elías vuelve conforme a Malaquías capítulo 4 para los hebreos en su quinta manifestación, precursando la venida del Mesías. Vamos a profundizar un poco en esto que acabo de citar. Elías, que es en su quinta manifestación, el quinto Elías, aquí está diciendo que va a precursar para los hebreos la venida del Mesías. Y esos rumores que se corren por toda la América Latina, el Caribe y todos aquellos que creemos este mensaje, eso es una realidad. El quinto Elías es el precursor del Mesías,
Esa es una completa. ¿Por qué lo puedo decir tan seguro? Pues porque aquí se lo estamos leyendo a él mismo, ¿verdad? Esa manifestación en William Soto Santiago es la quinta manifestación del ministerio de Elías para precursar a Dios. ¿A quién? Al pueblo hebreo. Vimos que la cuarta sirvió para precursar a Dios. ¿En dónde? A la iglesia. Pero en la quinta precursa al Mesías. ¿A quién? Al pueblo hebreo. Vean que esa precursión tiene también dos fines, ¿verdad? En el cuarto Elías, para precursar a Dios en la iglesia o a la iglesia. Y en el quinto Elías, para precursar a Dios al pueblo hebreo, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo todo estos extractos, este estudio, porque vamos a llegar a una bendición muy grande, ¿verdad? Pero guarde eso en su corazón. William Branham fue precursor para el Señor a la iglesia. William Soto, la manifestación de Dios, el quinto Elías, para precursar al Mesías, al pueblo hebreo, ¿verdad? Ya lo tenemos eso entonces muy claro en nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo. Dice el doctor William Soto Santiago ahí mismo: en algunas ocasiones yo les he leído en el libro hebreo, un libro de los judíos titulado La religión de Israel, en donde está escrito que Elías vendrá y precursará la venida del Mesías. Ese libro de Israel es un libro que tiene el pueblo hebreo, en donde ellos ven y conocen que tiene que venir a ellos Elías para precursarles al Mesías. Ahí el reverendo y doctor William Soto Santiago, en algunos de los mensajes que él predicó, mostró inclusive ese libro. Y vean lo que nos dice ahí el profeta de Dios. Dice: por lo tanto, Israel está esperando a ese hombre, que será un hombre de este tiempo que aparecerá, e Israel lo reconocerá porque reconocerá su mensaje. ¿Por qué Israel va a reconocer al quinto Elías? Por el mensaje que él traiga, ¿verdad? Pero el mensaje que él traiga no es el mensaje del cuarto Elías, ¿verdad? Así es que si alguien llega y dice, toma el libro de sellos, citas, el libro de las edades, y dijera: esta es mi presentación, me gustaría ver qué cara hace el pueblo hebreo, ¿verdad? Porque él está esperando un mensaje, no de un cuarto Elías, sino el mensaje de un quinto Elías. Recordemos que William Branham quiso ir al pueblo de Israel. Recordemos que Dios le dijo: no es tu tiempo, no es tu hora, ni eres el hombre, ¿verdad? Él mismo sabía, William Branham, aunque fue la manifestación de Dios, Dios en carne humana, y tenía la señal del Mesías, pero Dios le dijo: no, es que no es tu mensaje. Entonces, pues no es con los sellos, no es con las citas, no es con las edades que el pueblo de Israel va a recibir al quinto Elías, porque el quinto Elías tiene un mensaje exclusivo para ellos, que no es el del cuarto Elías, ¿verdad? Entonces ellos no van a recibir un hombre que diga o que muestre esos mensajes, que se los muestre. Aquí el profeta de Dios va a decir cuál es el mensaje que y con el que se presentará a ellos para precursarles al Mesías. Vamos a ver lo que dice. Voy a volver a citar después de las letras negritas que dice precursar a la venida del Mesías. Dice: por lo tanto, Israel está esperando a ese hombre, que será un hombre de este tiempo, que aparecerá a Israel. Lo reconocerá, porque reconocerá su mensaje, el mensaje del quinto Elías, ¿verdad? Y al reconocer su mensaje, haga o no haga señales, Israel con los rabinos reconocerán
que ese es el Elías que ellos están esperando. Y por consiguiente, reconocerán que ese es el tiempo para la venida del Mesías, porque el precursor aparecerá primero. Ellos tienen ese conocimiento, que cuando vean al precursor, al quinto Elías, ellos saben que es el tiempo también de que el Mesías ha de aparecerles, ¿verdad? Eso ellos lo conocen. Lo que no conocen es el misterio de esto, pero lo van a conocer porque la profecía así lo dice. Y vamos a ver cómo es que ellos van a ver al precursor y después van a ver al que él precursa, al precursado. Vamos a ver. Dice el profeta de Dios William Soto, continuando con ese extracto: ese misterio de la venida del precursor y de la venida del Mesías es un misterio muy grande. Ya está hablando ahí del otro ángulo de precursor y precursado. Dice: el misterio de la venida del Mesías es el que causó silencio en el cielo como por media hora en Apocalipsis 8, verso 1. Dice: encontramos que Israel está a la expectativa. Sigue diciendo: por lo tanto, en este tiempo, en algún lugar tienen que estar los personajes que Israel está esperando. Y eso Israel, ¿qué? Lo sabe. Israel sabe que ya sobre la tierra está el precursor y está el precursado, ¿verdad? Lo está diciendo el profeta de Dios, y si él lo está diciendo, nosotros, ¿qué? Lo creemos. Sigue diciendo. Vean lo que dice aquí el profeta de Dios, William Soto. Oí decir que en un país, no quiero mencionar el nombre del país, un rabino dijo que el que ellos están esperando ya tiene que estar en la tierra. Y aún más dijo, ya debe tener canas. Sigue diciendo, o sea que ellos no están esperando un jovencito. Ellos saben que el que están esperando es un anciano, ¿verdad? Así es que si se presenta un joven por ahí, ¿ellos qué podrán decir? No es usted la persona que nosotros estamos esperando, porque el que esperamos es un anciano que ya tiene canas, ¿verdad? Lo está diciendo la boca de Dios y nosotros lo creemos completamente, ¿verdad? Pero vean la pregunta que hace, y en esa misma pregunta él afirma lo que está preguntando. Vean lo que dice: porque sabrán, pregunta, ¿qué sabrán ellos que no lo han dado a conocer a los gentiles? ¿Ven? Ellos saben algo, y ellos no, el pueblo hebreo no lo ha dado a conocer a los gentiles, pero ellos saben algo. Sigue diciendo, ¿será que ellos también vieron esa señal? ¿Ven? El pueblo hebreo vieron una señal, y saben que esa es la señal del Mesías. ¿Qué saben acerca de esa señal en el cielo? Pregunta William Soto Santiago, el doctor, profeta de Dios. Porque de Israel saldrá la estrella. Si salió allá en aquel tiempo de Jesús, en el tiempo de Moisés, tuvo que verse alguna señal también en las estrellas. Y del 39 al 45 tiene que haberse visto alguna señal en los cielos. O sea que Israel vio esa señal, ¿verdad? En los cielos. Esa señal que apareció por ahí del año 39 al 45. Vamos a ver qué tipo de señal fue en el siguiente extracto, la señal de los tiempos. William Soto Santiago, profeta de Dios, año 2006, dice: conforme a los estudios de los planetas y esos alineamientos, en el año 1940 hasta el 41 se alinearon Saturno y Júpiter, los mismos planetas que se alinearon para el nacimiento de Moisés y para el nacimiento de Jesús. Veamos esto que está aquí él confirmando, que en el año 40 y hasta el 41, esa señal mostrada en el cielo, en el nacimiento de Moisés y en el nacimiento de Jesús, también ahí fue mostrada. Ahora la pregunta es,
¿Quién estaba naciendo en el año 1940? Todos sabemos, ¿verdad?, que esa es la fecha de nacimiento de nuestro profeta William Soto Santiago, y que esa primera Biblia, que es el Zodiaco, estaba dando testimonio que el Mesías estaba naciendo, ¿verdad? Así como fue con Jesús y así como fue con Moisés, ¿verdad? Entonces la Biblia es un parámetro muy importante para un hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando la Biblia en el cielo está dando una señal, el Hijo de Dios dice: se está cumpliendo esa escritura, porque vemos la materialización aquí en la tierra, ¿verdad? Así es que Dios dio testimonio que el Mesías estaba naciendo en el año 1940, porque esa señal en el cielo así lo estaba testificando, ¿verdad? Esa señal en el cielo no apareció en mayo del 74, ni ha aparecido posteriormente para señalar a un Mesías, sino al que estaba naciendo en el año 1940, ¿verdad? Eso es algo que, y de gran bendición, nosotros hoy en día conocemos y recibimos, porque si la Biblia, el Zodiaco, no señala a otra persona que esté o que en su nacimiento se haya manifestado, ¿verdad? Entonces, un hijo de Dios no está en contra de la palabra para ponerle y poner a otra persona que el Zodiaco, la primera Biblia, esté señalando, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, privilegio grande la que hoy tenemos, ¿verdad?, de saber quién nació cuando esa señal en el cielo se estuvo dando en los años 1940, ¿verdad?, al 41. Sigue diciendo: y para ese tiempo nuevamente el pueblo hebreo estuvo sufriendo el tiempo de la Shoah, o sea, del holocausto, que fue el tiempo llamado también el Holocausto, en donde fueron asesinados por Hitler y su ejército 6 millones de judíos o hebreos. Y vean el paralelo, que cuando Moisés también nació, ¿hubo persecución? Mandaron a matar ¿a quiénes? ¿Verdad? A niños que habían nacido en ese tiempo, porque el diablo sabía, ¿verdad?, que el Mesías, el libertador, ¿verdad?, el ungido de Dios, en ese tiempo estaba ya sobre la tierra, y hubo una persecución. Y luego ahí, en los tiempos de Jesús, hubo una persecución también, una matanza también, ¿verdad? Herodes mandó a matar a los bebés también, a ciertos niños de cierta edad para abajo, porque el diablo sabía que el Mesías estaba ya sobre la tierra, ¿verdad? Y lo que él quería aniquilarlo, porque temía que el reino que él estaba llevando a cabo en esos momentos fuera quitado. Entonces hubo una persecución. Aquí William Soto Santiago, y la historia cuenta que en el año 1940 y de alrededores también hubo esas persecuciones, la Shoah, el Holocausto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo nuevamente sabía que el ungido de Dios, el Mesías, estaba ya sobre la tierra. Pregunta, mis hermanos, en el año 74, por ahí de mayo, ¿hubo una persecución? Ya no hubo persecuciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa fecha no significaba nada para Dios, ¿verdad? Bueno, esa fecha con el nacimiento de otra persona, porque año 74 es una fecha de gran bendición y de cumplimiento de muchas profecías, pero ahora hablando del ámbito del nacimiento de un Mesías, no hubo persecución, ¿verdad? No la hubo, porque no había alguien que tenía que aparecer ahí para cumplir la venida del Mesías. Pero en el 40 sí, ¿verdad? Lo mismito que pasó con Jesús, lo mismito que pasó con Moisés, se estaba cumpliendo en ese tiempo en que el Mesías estaba sobre la tierra ya, naciendo, ¿verdad? Esa es una gran bendición que hoy sabemos, o que ya sabíamos, solamente hoy estábamos confirmando, ¿verdad? Porque esto ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero hoy estamos confirmando. Sigue diciendo: fue inspirado, hablando de Hitler, fue inspirado por el maligno Hitler y su ejército para matar a todos los judíos, a todos los hebreos. ¿Por qué? Algo estaban buscando. Ellos sabían que la primera Biblia, el firmamento, y en la segunda Biblia nos habla de una estrella que representa al Mesías. Ellos sabían que el Mesías príncipe va a establecer su reino
en este planeta Tierra, y por consiguiente Hitler, con su forma de gobierno, no podría continuar si el Mesías aparecería en la tierra y establecía su reino. Aunque Hitler no estuviera consciente completamente, el que lo inspiraba, el maligno, sí estaba consciente. Y por eso, y por cuanto sería un descendiente de Abraham, un descendiente hebreo, entonces tenía que destruir a todos los hebreos. Entonces, ese que nació en el 40 era descendiente de Abraham, ¿verdad? Era hebreo o es hebreo. Tenía que destruir a todos los hebreos, a todos los judíos. Eso era lo que estaba detrás de ese holocausto del pueblo judío o hebreo. Eso era lo que estaba en las intenciones del maligno. ¿Destruir a quién? Al Mesías que estaba en el año 1940, no en otras fechas. Sigue diciendo, mensaje Elías y el Mesías revelándose por la Escritura en el día postrero. Aquí vamos a poner mucha atención a esto que vamos a leer. Que el profeta de Dios nos abrió y profetizó esto que vamos a leer. Dice así, año 2006, dice: por lo tanto, para este tiempo final, la promesa para su pueblo Israel, para el cristianismo, para el islamismo y para todas las naciones, es que Dios hablará a su pueblo y a todas las naciones. Y luego vendrá el deseado de todas las naciones, el Mesías. Y esto es nada menos que Dios enviando a Elías. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para su pueblo Israel, para el islamismo, para todas las naciones, el cristianismo? Que Dios va a hablar a ellos, ¿verdad? Y esto, mis amados hermanos, no lo hemos visto cumplido en una forma literal inclusive, porque si bien vimos al doctor William Soto Santiago con un programa social llamada la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en donde él tuvo en bien y relacionarse con personajes de otras naciones, con personajes académicos, con escuelas y con otro tipo de esferas de la sociedad, no fue esto lo que él hizo. Porque jamás vimos al profeta de Dios hablándole al islamismo, por ejemplo. No lo vimos hablándole al cristianismo denominacional, ¿verdad? Todo lo que nosotros vimos fueron programas sociales que él estaba aconsejando a las naciones en las esferas sociales, de salud. Entonces no vamos a decir que eso que él hizo con la EMAP fue el cumplimiento de esta profecía, que Dios había prometido que él iba a hablar a todas las naciones, al islamismo, al cristianismo y al pueblo hebreo, aunque ahí vimos que ese trabajo sí tuvo una importancia muy grande, porque ese trabajo sirvió de catapulta para que el profeta de Dios tuviera una relación con el pueblo hebreo, pero no fue el cumplimiento de esta escritura, ¿verdad? Entonces esta es una promesa que no ha sido cumplida, y si no ha sido cumplida, ¿creen que Dios no la va a cumplir? Si la escritura dice, mis palabras, si Jesucristo dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? Nunca pasarán. Y si no va a pasar la palabra de Dios, esta profecía tampoco. Entonces tenemos que ver al quinto Elías precursándole al pueblo hebreo y hablándole a todas las naciones, hablándole al islamismo, al cristianismo, cumpliendo Dios su palabra. Tenemos que ver a ese personaje. Usted dirá, pero ¿cómo? Ahorita vamos a ver que él mismo lo diga, ¿verdad? Para no conjeturar. Muchos pueden decir, pero si ya no está, ¿verdad? ¿Cómo va a cumplir Dios esto? Vamos a ver que él mismo diga por su mensaje cómo es que se va a llevar a cabo y cómo Dios va a cumplir esa promesa que está aquí en el mensaje. Sigue diciendo, he aquí yo os envío
el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, no sea que yo venga y con maldición hiera la tierra. Es una profecía, ¿verdad?, que se encuentra ahí en Malaquías. Y dice William Soto, doctor William Soto, profeta de Dios, dice: o sea que antes de venir el juicio divino sobre la tierra humana, estará presente Elías, el profeta, con la palabra de Dios en su boca. Esto tampoco lo hemos visto literalmente en el quinto Elías. Entonces tiene que cumplirse, porque si no, no puede venir el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Vamos a terminar el folleto para que conozcamos bien los detalles. Y si va a ser el quinto Elías el que lo va a hacer o va a ser otra persona. Vamos a verlo. Otro párrafo dice: antes que vean al Mesías príncipe, o sea, al pueblo hebreo, ¿qué estarán viendo los seres humanos? Pero miren, también lo van a ver los seres humanos. El Mesías príncipe se va a identificar en y con la Escritura. Aquí esto es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón bien claro, para que si nosotros reconozcamos, proclamemos a un hombre diciendo que es el Mesías, tengamos las Escrituras que consten y basten para decir que esa persona es el Mesías, ¿verdad? Porque eso es sabio, porque Él lo recomienda. Miren cómo sigue diciendo. Dice: el Mesías príncipe se va a identificar en y con la Escritura. Hablando del precursor, dice: y va a abrirle al pueblo las Escrituras y van a entender. Dice aquí, antes que vean al Mesías, nos dice que antes que venga el día del Señor grande y terrible, Dios enviará al profeta Elías. Aquí está el otro ángulo del precursor, ¿verdad? Elías en su quinta manifestación. Vamos a ver a quién va a precursar. Otro párrafo dice: estamos en el tiempo en que tenemos que tener nuestros ojos abiertos, ¿verdad? Porque la promesa de la venida del Mesías le antecede la venida de Elías, abriendo las escrituras al pueblo y preparando al pueblo para recibir al Mesías príncipe. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión del quinto Elías? ¿Cuál es la misión del precursor del Mesías? Abrirle el entendimiento y las escrituras al pueblo hebreo. ¿Para qué? Para prepararle el camino al Mesías. Esa es la misión que tiene el quinto Elías. Sigue diciendo: y preparar al pueblo para recibir al Mesías príncipe. Hablando de el quinto Elías, el precursor, vean cómo dice aquí el doctor William Soto Santiago: ese es el verdadero precursor del Mesías. ¿Quién es el verdadero precursor del Mesías? El quinto Elías, ¿verdad? El profeta Elías, el cual será conocido porque vendrá hablando, revelando el misterio de la paz imperecedera que tanto anhela Israel y todas las naciones. Vean ahí cómo nos está dando la clave el profeta de Dios de cómo es que va a aparecer el Mesías y lo que estará haciendo, ¿verdad? ¿Y qué estará haciendo? Revelando el misterio de la paz imperecedera para Israel y para las naciones, ¿verdad? No viene con el libro de los sellos, ni el de las citas, ni el de las edades, ¿verdad? Viene con una obra diferente, con un mensaje diferente. ¿Por qué? ¿Por qué no viene con estos mensajes? Porque el mensaje de cuarto Elías dijimos que introduciría ¿a quién? ¿A Dios en dónde? A la iglesia. Entonces, por ende, no puede venir así. Tiene que venir con esta herramienta que está diciendo aquí el profeta de Dios, William Soto Santiago,
Va a venir para que ellos lo puedan reconocer. ¿Cómo? Revelándoles el misterio de la paz imperecedera que ellos anhelan y que anhelan también las naciones. Entonces, cuando se vea un hombre que está haciendo esta labor, este trabajo, el creyente, el Hijo de Dios dirá, ese es el Mesías, ¿verdad? Porque no podemos nosotros decirle a cualquier persona que aparezca que es el Mesías si no lo está identificando la Escritura, ¿verdad? Esta profecía lo dice el Señor desde hace miles de años atrás. Isaías, ¿verdad? Habla de la venida del Mesías, el príncipe de paz. Entonces, si no trae paz, el que se proclame el Mesías, ¿cómo es que una persona sencillamente se pueda dejar convencer y decir, sí es el Mesías? Muestre el mensaje de paz, muestre el misterio de la paz imperecedera que traerá a Israel y que traerá a todas las naciones. Si lo muestra, a todo hijo de Dios le conviene decir, ese es el Mesías, y proclamarlo. Pero si no lo muestra, si muestra el mensaje del cuarto Elías, está fuera de lugar, porque el mensaje del cuarto Elías precursa a Cristo, a la iglesia, mas no precursa al Mesías, al pueblo hebreo. Y esa parte ya se cumplió. William Branham, con su mensaje, vimos en los extractos, precursó al Señor en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Entonces, ya esa parte ahorita, si vemos un cuadro así, tenemos que decir, eso ya es parte del pasado. Eso no funciona hoy ya, eso ya se cumplió. Entonces, lo que ahorita se pueda ver es algo que ya está obsoleto, ¿verdad? Porque ya Dios vino a la iglesia y lo vimos manifestado en un hombre llamado William Branham, precursando a otro llamado William Soto Santiago, el quinto Elías. Entonces, esa parte ya no está. Ahorita la parte vigente y la que todo hijo de Dios debemos estar esperando es el cumplimiento de esto y señalar a ese hombre que esté trayendo esa paz, ese misterio de la paz imperecedera para el pueblo de Israel y para todas las naciones. Y cuando veamos a ese hombre, entonces tendríamos que decir, ese es el Mesías, porque la Escritura habló que esa es la labor que tenía que venir haciendo, ese mensaje, ¿verdad? Seguimos y continuamos con el folleto. Otro párrafo dice, así como en los días de Jesús, Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, verso 39. Dice William Soto, el profeta de Dios, o sea, tenemos que estar al tanto de lo que dice la Escritura acerca de la venida de Elías y de la venida del Mesías, y de las cosas que estará haciendo Elías y de las cosas que estará haciendo el Mesías, para que así no nos pase por encima, no pasemos por alto la venida de Elías y la venida del Mesías revelándose en la Escritura. Así es que todo lo que no esté escrito en la Escritura no tiene valor, ¿verdad? Y aquí el profeta de Dios nos está aconsejando, conozca las Escrituras que hablan de Elías, conozca las Escrituras que hablan del Mesías, porque esas Escrituras son las que darán y las que señalarán, ¿verdad?, al Mesías. Vean un ejemplo sencillo. Ahí estaban ellos entonces. Juan el Bautista, cuando fue apresado, ¿verdad?, se lo llevaron para matarlo. Y él envía a uno de sus discípulos a Jesús y les dice, vayan y pregúntele si él es o estamos esperando a otro. Jamás vimos a Jesús diciendo, aquí estoy. Jamás lo vimos. Él se identificó con las Escrituras. ¿Qué dijo? Amén. Eso fue lo que le contestó Jesús a Juan el Bautista, que conocía la Escritura. Dijo, díganle a Juan, los ojos ven, los cojos andan, a los pobres les es anunciado el reino, ¿verdad? Se identificó con las Escrituras.
Porque a un profeta auténtico de Dios, el que da testimonio no es la persona misma. Lo hemos visto en muchos mensajes, que el profeta de Dios lo dice así. Un profeta auténtico de Dios, lo que da testimonio es la Escritura, ¿verdad? Sigue diciendo: esto fue en mi bello México, igual como aquí en la bella Colombia. Fue predicado año 2019, Santa Marta, Ciudad de México, en el mensaje Profeta de Dios, intérprete de la palabra de Dios. Vean lo que nos habla aquí el Profeta de Dios, algo grande. Recuerden que la descendencia de Abraham está representada en las estrellas, y de entre las estrellas tenemos el lucero de la mañana, que representa a Cristo, al Mesías. Y ese lucero, que cuando está amaneciendo se ve muy grande, y ya las demás estrellas ni se ven o casi ni se ven. Y mientras va esclareciendo, las demás estrellas van apareciendo. Y solamente queda el lucero de la mañana, hasta que desaparecen. Y entonces lo que se ve es el sol, porque el lucero está anunciando que el sol viene. Es el precursor. El lucero de la mañana tipifica al precursor del Mesías. ¿Y el sol a quién tipifica? Al Mesías, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando del precursor todavía. ¿Quién es el precursor según la tipología que está poniendo el profeta de Dios en los cielos? La estrella de la mañana. En otros extractos, que no quise aquí meter muchos para no hacer muy largo el estudio, él dice que es Venus, esa estrella de la mañana, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos debe ahorita de quedar claro en nuestro corazón es que la estrella de la mañana es el precursor, ¿verdad? Que anuncia al sol, que es el Mesías. Pero bueno, el precursor es, guárdenlo en su corazón, la estrella resplandeciente de la mañana. Sigue diciendo: y ahora, Cristo dice que Él es el lucero resplandeciente de la mañana. Y está hablando ahí en el libro del Apocalipsis. Y también Él dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otro párrafo dice el profeta de Dios, la boca de Dios dice: por eso es que el pueblo hebreo está esperando a Elías, proclamando la paz imperecedera y siendo el verdadero precursor de la venida del Mesías. Confirma lo que leímos en los extractos anteriores, que es Elías que ellos están esperando. Trae una proclama, ¿verdad?, de la paz imperecedera. Y esta no fue la que proclamó en la IMAP, porque ahí lo que proclamó fue una paz social. Así es que esta escritura tampoco se ha cumplido. Esto es una profecía que está por cumplirse todavía, ¿verdad? Entonces tenemos que ver a Elías proclamando la paz imperecedera, porque si no vemos eso, no vemos al Mesías, ¿verdad? Eso lo sabe el pueblo de Israel, por eso está esperando un hombre así. Sigue diciendo, dice, y está esperando la venida del Mesías, está esperando un hombre en el cual está el ministerio de Elías, y está esperando un hombre de esta tierra ungido con el Espíritu Santo. Está esperando al Mesías, ¿verdad? Eso es lo que espera el pueblo hebreo, un hombre precursando y a otro llamado el Mesías. Vamos a ver el misterio que aquí encierra esto. Sigue diciendo, y al estar esperando al Mesías, si usted habla con los rabinos y les pregunta, ¿qué están esperando? ¿Un hombre que venga del cielo y se les presente? Dice William Soto, le van a decir, o sea, los hebreos van a decir, no, estamos esperando un hombre de esta tierra, un hombre que traerá la paz para Israel. ¿Ven que no pueden recibir ellos a cualquier persona? Tiene que ser un hombre que esté trayendo un mensaje de paz para Israel. Sigue diciendo, el Mesías lo que significa es el ungido, el Cristo,
el Mesías, el ungido, un hombre ungido con el Espíritu de Dios, en el cumplimiento de la venida del Mesías para traer la paz a Israel, restaurar el reino de David a Israel y colocar a Israel en el reino de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, enviar al Mesías, previo a Elías, ¿verdad? Sigue diciendo. Vamos a ver aquí algo grande que necesitamos entender y conocer para que cuando esta escritura tome forma, sepamos y reconozcamos al hombre que la escritura y el mensaje señalan como al Mesías, porque ni siquiera el pueblo hebreo va a recibir a Elías en esa gran carpa catedral que usted y yo tuvimos el privilegio de aportar y trabajar arduamente para que quedara construida. Que lo diga el mismo William Soto Santiago si esto es así, porque si ahí hay en estos momentos alguien que tenga algunas visitas del pueblo de Israel, sepamos que eso no tiene cumplimiento, porque el profeta Elías no se les va a revelar a ellos en la carpa. Vamos a esperar o vamos a dejar que lo diga el mismo profeta de Dios, dónde es que él se va a revelar a ellos. Miren lo que dice el siguiente extracto. Así que cuando ustedes vean la estrella resplandeciente de la mañana, comenzando allá a resplandecer por el este, por supuesto a través de un hombre al cual le habrá sido dada la estrella de la mañana, como está prometido, por lo tanto habrá un hombre que tendrá la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué tendrá? El Espíritu Santo en él, el ángel del pacto. Y cuando él comience a resplandecer, a traer su mensaje, resplandecer, trayendo su mensaje, la revelación de Dios sobre el pueblo hebreo, recuerden, Israel va a estar muy atento, ¿verdad? ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana, dijimos? El precursor, el quinto Elías. Pero vean lo que aquí está dicho por el profeta y que es una perla valiosa para nosotros que creemos en él y en su mensaje. Voy a volver a citar este extracto desde el inicio para que veamos el paradero del profeta. Dice: así es que cuando ustedes vean la estrella resplandeciente de la mañana comenzando allá a resplandecer por el este. ¿Dónde es el este? Palestina, Israel. Entonces, es porque parecerá inconcebible para la mente humana que Dios vaya a cumplir esta promesa, esta profecía. Pero para él no es nada imposible, no hay nada imposible para cumplir. Porque la mente humana quizás podrá decir, bueno, pero ya no está él, ya está en otra dimensión. Eso pudiera pensar la mente humana. Sin en cambio, aquí el mensaje, la escritura, nos está diciendo que para él traerles el mensaje correspondiente al pueblo hebreo, tiene que estar allá. ¿Y será que Dios no va a cumplir esta promesa? Desde luego que la va a cumplir. Entonces, si él vino y le dijo a la iglesia, es para mí un privilegio haber traído este mensaje de piedra angular que prepara a la iglesia para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, pues ya el propósito que Dios tenía con la iglesia lo cumplió, que era traer ¿qué? Ese mensaje. Y ya ahora
¿Qué tenía Dios que hacer? Pues continuar, pero continuar con otro pueblo. Entonces Dios tenía que llevar a su profeta a continuar su programa. Si esto es así, que es así porque lo está diciendo el mismo profeta y se lo estamos leyendo a él tiene que estar por fuerza hablándole al pueblo hebreo. ¿En dónde? En Palestina. ¿En la carpa? No, aquí dice allá, en el este. Y usted podrá decir, no, pero es que yo he leído que dijo William Soto Santiago, el mismo, que ellos lo van a ver allí en la carpa, haciendo milagros y dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Es una realidad, ¿sí? Porque ahí van a ver. ¿A quién van a ver ahí? ¿Y a quién va a ver allá en Israel? Allí en la carpa va a ver al Mesías, pero allá en Israel va a ver a Elías, ¿verdad? Entonces son dos tiempos, son dos profecías y son dos cumplimientos. Son dos cosas dos lugares, ¿verdad? Pero por el momento, si esta escritura de él hablarles el mensaje correspondiente que a ellos les compete, él tiene que estar allá. ¿Por qué lo digo tan seguro? Porque lo estamos viendo. Porque él está diciendo, allá vamos a volverlo a leer. Así que cuando ustedes vean la estrella resplandeciente de la mañana, quedamos que es el precursor, Elías, el quinto Elías, comenzando allá a resplandecer por el este, por supuesto a través de un hombre al cual le habrá sido dada la estrella de la mañana, como está prometido. Por lo tanto, habrá un hombre que tendrá la estrella resplandeciente de la mañana, que tendrá el Espíritu Santo en él, el ángel del pacto. Y cuando él comience a resplandecer, a traer su mensaje, resplandecer trayendo su mensaje, la revelación de Dios sobre el pueblo hebreo, recuerden, Israel va a estar muy atento. Esto no se ha cumplido, hermanos. Él no ha resplandecido, no le está dado al pueblo de Israel su mensaje. Esta profecía está para tomar forma y tener un cumplimiento. Pero ahí está diciendo dónde. Vamos a seguir viendo el misterio. Vamos a leer las letras negritas, dice, a traer su mensaje, resplandecer trayendo su mensaje, la revelación de Dios sobre el pueblo hebreo. Recuerden, Israel va a estar muy atento. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y eso San Pablo en Efesios 5 lo toma de Isaías capítulo 60, donde dice, vamos a ver, donde dice Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Esa profecía tampoco se ha cumplido. El profeta de Dios jamás ha estado en Israel, literalmente en cuerpo, cumpliendo esta profecía, diciéndoles así, levántate, resplandece, porque tu luz ha venido. Y esa luz es el sol, esa luz es el Mesías. Esto no se ha cumplido. Esta profecía es de Isaías. Aunque el hermano William tuvo varias visitaciones a Israel, las ha tenido con otros propósitos, pero para cumplir esta escritura, no, aún no. Hubo en un ángulo un cumplimiento así, pero que no llevó o no concluyó el propósito, porque vean lo que sigue diciendo ahí el profeta de Dios. ¿Ven? La venida del Mesías para el pueblo hebreo como la estrella resplandeciente de la mañana y como el sol de justicia naciendo, la venida de la luz para Israel es la venida del Mesías, la venida de la estrella resplandeciente de la mañana. Es la venida del Espíritu Santo en un hombre, en Elías precursando la venida del Mesías. Tan simple como eso. Y vean esto que nos va a enseñar el profeta de Dios y nos va a revelar aquí. Dice, ahora, otro párrafo, ahora, podemos ver todos esos detalles que están escritos en la palabra del Señor. ¿En dónde están escritos? En la palabra del Señor, ¿verdad? En la Escritura. Por lo tanto, Israel está velando, vigilando,
Y el llamado para Israel es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ese es el mensaje para ellos, ¿verdad? Con eso precursa Elías al Mesías. Pero vean lo que sigue, hermanos. Esto es algo maravilloso. Dice: para el año 1977 fue grabada una serie de 3 mensajes para Israel. No sé cuántos los escucharon, son mensajes de 10 a 15 minutos cada uno. Pero miren, habla de esto mismo. ¿Y por qué volvemos a hablar de lo mismo? Porque fue la verdad ayer, fue la verdad para el 77 y es la verdad para nuestro tiempo también. ¿De qué se está refiriendo o a qué se está refiriendo el profeta de Dios cuando esa serie que fue grabada en el año 1977 en 3 mensajes que él envió al pueblo de Israel y allá lo colocaron en los panfletos, dicen allá, así lo conocen a los periódicos, como nosotros allá en México les decimos periódicos al panfleto, como hemos escuchado a nuestro profeta decir o referirse al periódico. Allá pusieron este mensaje, pero ¿qué pasó? No lo recibieron, ¿verdad? Y hay un paralelo, porque también así Moisés, cuando fue a su pueblo a libertarlos, no lo recibieron. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo tuvo que esperar otro ciclo para que la escritura volviera a llegar a ese mismo lugar y ser sacados, ¿verdad?, del pueblo de Egipto donde estaban esclavizados. Y miren la bendición del Señor cómo es grande con nosotros, porque en el año 1977 estaba listo todo. Había profecía que en esa fecha el Mesías se le tenía que presentar a Israel y que la subida de la novia tendría que ser, o sea, el rapto. Pero ¿quiénes de aquí estaban ya habían nacido en el año 77? Muchos, ¿verdad? Pero no habíamos sido llamados por el mensaje. Entonces, si esa escritura se hubiera cumplido, la bendición de Dios no estuviera en nosotros como hoy en día está, ¿verdad? Pero ahí Dios puso una brecha, porque Dios sabía que había un pueblo, el más importante, el que pertenece al lugar santísimo, del cual ustedes pertenecen y yo también. Y muchos hermanos también que están a través del internet escuchando y viendo estas actividades. Ese fue el propósito por lo cual Dios no cumplió plenamente y en la parte literal esta escritura, porque llegó el 77 y sí entró el mensaje allá, ¿verdad? Pero ¿cuál era, según lo que leímos hace un rato, cuál es lo crucial para que ellos entiendan el mensaje? Que lo tienen que ver allá, en Israel. Y si no es en Israel, no es en ningún lado. ¿Por qué lo digo tan seguro? Porque lo está diciendo. Porque es una profecía. Porque el sol nace ¿en dónde? En el este. Y el este es Israel, Palestina. Entonces ellos tienen que ver allá al sol, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. O ese resplandor, cuando lo esté brillando allá, es cuando lo van a reconocer. Sigue diciendo el profeta de Dios: solamente hubo una brecha en el 77, está refiriendo al 77, y de que envió esos mensajes. Dice, solamente hubo una brecha, un lapso de tiempo de unos 36 años que han transcurrido. Pero vean, vuelve otra vez el ciclo para Israel. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? No se cumplió en aquella ocasión, pero aquí el profeta está diciendo, está profetizando que eso va a tomar lugar en un ciclo nuevo. Dice en este mensaje que estamos leyendo, es del año 2009, y dice, ya han transcurrido unos 36 años, pero él profetiza y está diciendo que ese ciclo, donde él se les va a presentar, el lugar donde va a ir y lo van a reconocer, y el mensaje que va a traer, dice él, va a volver
a presentarse. Si en el 77 no llevó el libro de las edades, ni el libro de las citas, no lo puso ahí en el periódico, ¿ustedes creen que va a venir ahorita en este tiempo y va a decir, aquí está los sellos, las citas y las edades y esta es mi presentación? No va a ser eso, porque cuando se cumplió el ciclo, ¿qué vino haciendo? Trayendo un mensaje. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Elías precursando al Mesías. Entonces, queremos conocer al Mesías, tenemos que verlo trayendo ese mensaje, no el mensaje del hermano Branham, es el mensaje del quinto Elías. Y el mensaje del quinto Elías hemos visto cuál es, que lo siga diciendo él. Solamente hubo una brecha, un lapso de tiempo de unos 36 años que han transcurrido. Pero vean, vuelve otra vez el ciclo para Israel. Es que no hay otro mensaje, es el mensaje del Evangelio del Reino. ¿Cuál es el mensaje que les va a llevar? El mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el mensaje de Elías. Ese es el mensaje del Mesías. No es el mensaje del hermano Branham. ¿No ven que lo regresaron al hermano Branham antes de llegar a Israel? Porque lo que él traía, ese mensaje de él, no los iba a llamar y a juntar y a sellar, ¿verdad? Entonces, cuando este ciclo se vuelva a cumplir, se va a presentar el Mesías, pero con el mensaje del Evangelio del Reino. Sigue diciendo que contiene todas estas profecías para ser reveladas, cumplidas y traer la bendición para el pueblo hebreo. O sea, el mensaje del Evangelio del Reino trae esas profecías que Él les va a revelar y que les va a cumplir. Otro párrafo dice: es el lucero de la mañana que está precursando la venida del sol, es Cristo, el Espíritu Santo, manifestándose. O sea, Elías, ¿verdad? El precursor dice: y luego, cuando vean el sol salir, dirán, esto es la venida del Señor. Pero vean, lo van a comprender ¿cómo? Muy bien. Cuando lo vean, ¿dónde? ¿En la carpa? No dice así, ¿verdad? Sí están pasando el texto en la pantalla, sí se ve, ¿verdad? Para los que están del otro lado del link. ¿No pasaron el estudio? Es que dice que aquí no lo podemos ver, pero sí lo están pasando por internet para que las personas que están en contacto también estén leyendo con nosotros y vean esta letra, esta predicación, o más bien lo que el profeta está diciendo. Vean, vamos a verlo nuevamente. Otro párrafo dice: es el lucero de la mañana que está precursando la venida del sol, es Cristo, el Espíritu Santo manifestándose. Y luego, cuando vean el sol salir, dirán, esto es la venida del Señor. Pero vean, lo van a comprender muy bien cuando lo vean por el este. O sea, ellos no tienen que estar en Israel para entenderlo, porque allá es que Dios les va a abrir el entendimiento, no en la carpa. Para que Elías les abra el entendimiento, tiene que estar en tierra hebrea. Sigue diciendo: nuevamente dice, pero vean, lo van a comprender muy bien cuando lo vean por el este. Pero vean, es el mismo sol que se pone en el oeste, y el oeste es el continente americano, y sobre todo la América Latina y el Caribe, porque ya en Norteamérica se cumplió la séptima edad, tuvo la luz de su edad. Y bueno, ahora vamos a ver el desenlace de este misterio del precursor y precursado en el segundo ángulo. Dice aquí: ahora vean ustedes, Jesús es la estrella de la mañana, no de la noche, no una de las estrellas de las edades de la iglesia.
porque los mensajeros de las edades de la iglesia fueron estrellas en la noche alumbrando a la iglesia, a la luna. ¿Ve? Fueron estrellas para la luna, para alumbrar a los hijos de Dios, reflejando la luz ¿de qué? Del sol de justicia. Pero la estrella de la mañana es la estrella que aparece ¿cuándo? Cuando el sol está por salir. ¿Quién quedamos que es la estrella de la mañana? El precursor, el quinto Elías, ¿verdad? Pero vean lo que nos va a aclarar ya aquí el profeta. Y el sol es Cristo, y la estrella de la mañana es Cristo. ¿Qué está diciendo ahí? El precursor y el precursado es el mismo, igual como lo fue en su primera parte de la segunda venida de Cristo. William Branham fue precursor y fue precursado. Tenía que cumplirse de nuevo en la segunda parte de la segunda venida de Cristo. El precursor es el mismo que el precursado, no son dos personas, como se rumora, ¿verdad? Aquí el Hijo de Dios le crea al profeta, no crea argumentos intelectuales que lo convenzan de que la palabra de Dios tiene cumplimiento en otras cosas. Vamos a leerlo otra vez, en letras negrillas. Y el sol es Cristo, y la estrella de la mañana es Cristo. Así que esa estrella, ese mensajero es Cristo, y el sol es Cristo. O sea, el precursor y el precursado son la misma persona. Sigue diciendo, por lo tanto, entonces vea usted lo que todo eso significa. Esa estrella es ¿quién? El mensajero de la edad de la piedra angular. El sol es también el mensajero de la edad de la piedra angular, ¿verdad? No está diciendo, hay un mensajero en la piedra angular como precursor y uno como precursor. No, está diciendo ese mensajero. Hablando de una persona, no de dos, de tres, de cuatro, jamás, ¿verdad? Y nosotros le creemos a aquel que también fue vindicado por su mensaje, como profeta, como mensajero, aquel que con su mensaje llamó y juntó a toda la simiente de Dios, de toda la América Latina, el Caribe y de otros países, en Europa, en todos aquellos países donde llegó también el mensaje. Eso vindicó a ese hombre, que él era el que estaba en la Escritura, prometido habría de aparecer también para el Israel celestial, que es la iglesia, ¿verdad? Sigue diciendo, y vean el consejo que Dios da en este extracto al pueblo de Dios, para nosotros aclarar en nuestro corazón, en nuestra mente, el que si Dios va a cumplir todo esto que hemos leído, aunque el velo de carne que Él dijo que va a utilizar no esté ahorita, porque nosotros no nos vamos a dejar llevar de fábulas ni de argumentos para creer lo que no está en el mensaje y lo que se nos dijo, por cual ahorita Él está ausente. Nosotros vamos a creer a la palabra, al mensaje, al profeta de Dios, que Dios vindicó. Vean lo que dice ahí, vamos a leerlo, porque en el programa de Dios no hay casualidades. Dice en este mensaje, año 2005, vea lo que recomienda el profeta. Por lo tanto, tengamos nuestros ojos bien abiertos. ¿Y qué más dice ahí? Y nuestro corazón bien abierto, y nuestro oído bien abierto. ¿Para qué? Para oír y creer de todo corazón en el cumplimiento múltiple de la Escritura. ¿Qué nos recomienda? Abramos el corazón para que cuando las Escrituras tengan cumplimientos, nosotros las recibamos. No digamos, no, pues que se cumplió allá y ya ahí quedó. No, hay cumplimientos en la Escritura que se llevan a cabo en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Vean lo que sigue diciendo. Lo que fue en el pasado tiene que repetirse ¿cuándo? En este tiempo final. Otro párrafo dice, y vean bien por qué nos va a revelar un secreto.
Dice, siempre. ¿Cuándo? Siempre, ¿verdad? Y si dice siempre, eso no es eventual. Si dice siempre, ahí es siempre. Siempre la Escritura se cumple nuevamente cuando llega un tiempo paralelo. ¿Cuándo se cumple la Escritura nuevamente? Cuando llega un tiempo paralelo, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que él sigue diciendo. Cuando llega un tiempo paralelo al tiempo que se había cumplido esa Escritura anteriormente. Por lo tanto, tiene que ser en un tiempo paralelo a aquel tiempo en que se cumplió en el pasado. Ahí está el secreto. ¿Cuál es el secreto? Que cuando llega un tiempo paralelo al tiempo de una escritura o de un evento que se llevó a cabo en el pasado, ¿qué está diciendo ahí el profeta? Que cuando ese tiempo se vuelva a presentar, se tiene que volver a presentar ese evento, esa escritura que en un pasado se llevó a cabo. Ese es un secreto. Ahora vamos a ver algo que llegó a un paralelo, pero que lo diga él, para que no se vaya a decir después, ¿verdad? Que una persona estuvo por ahí diciendo que ocurrió algo y que eso no estaba en el mensaje, o no le leyó al profeta, o él lo dijo de su propia mente, de su cosecha, como decimos ahí en México. No, que lo diga él. Año 2017, dijo el profeta de Dios, así: es para mí un privilegio grande estar con ustedes en este estudio bíblico de hoy domingo 26 de noviembre de año ¿qué? 2017. El tiempo que vivimos, dice William Soto, es un tiempo como el de José. ¿Qué está diciendo? Hemos llegado a un paralelo, y si llegamos a un paralelo, la ley divina que nos puso en el extracto de arriba, ¿cuál es? Pues se tiene que volver a cumplir esa escritura. ¿Y qué escritura colocó ahí? La escritura y el evento que se llevó a cabo allá con José. Y si nos remontamos a aquellos tiempos, ¿qué pasó allá con José? Hubo una vendimia, ¿verdad? ¿Qué más hubo? Fingieron una muerte. No, los propios hermanos de José tomaron el manto o la, ¿cómo se llama? La túnica de José, la rasgaron, le echaron sangre, o sea, armaron todo el cuadro que pareciera tan perfecto para decir que José había muerto. Y el profeta aquí está poniendo el paralelo en el 2017. Y qué casualidad que en el año 19, o ¿cuándo fue cuando se anunció que había muerto? Año 19. O sea, el profeta trae este paralelo, habla qué escritura se va a volver a repetir, y 2 años después se vuelve a decir que murió, y todo el cuadro que armaron para decir que él había partido a la 6ª dimensión y que dijo que lo pusieran abajo del púlpito de ese templo espiritual, lo cual, hermanos, yo que he tenido el privilegio de conocer el mensaje por 20 años y que he seguido palabra tras palabra de ese profeta, que conozco o sé que él conoce a detalle la escritura, iba a ordenar una cosa así. ¿Por qué? Porque el último templo físico que tiene el Señor en este tiempo es una gran carpa catedral, que es el cumplimiento de esos templos como el de Salomón, el tabernáculo de Moisés, en donde se dio instrucciones que al santuario no iba a entrar cosa muerta. Un profeta de Dios dando instrucciones que lo metan ahí, eso es imposible. Y por eso nos lleva a convencernos de que ese evento
como nos lo dicen, pasó. No. Más bien, aquí el profeta está diciendo, en el año 2017, que es un tiempo, vamos a volver a leer, el tiempo en que vivimos, dice, es un tiempo como el de José, hijo de Jacob, el cual fue vendido por sus hermanos, porque ¿qué? Le tenían envidia. Y lo vendieron porque decían que era un soñador. No comprendieron que era un profeta, ¿verdad? Entonces, ¿hubo un paralelo de tiempo? Si él lo está diciendo, y si él está poniendo ahí qué escritura o qué evento se iba a volver a repetir. Mira, hermano, yo les creería, si ese paralelo, o en ese paralelo, o el profeta de Dios hubiera dicho, miren, llegamos al tiempo en donde fue Jonás tragado por un pez, por una ballena. O bueno, dice un gran pez, ¿verdad? La escritura. Vamos a dejarlo así como dice la escritura. Entonces, conociendo la ley divina de lo que nos acaba de citar, que cuando se llega a un tiempo paralelo se tiene que volver a escritura, uno diría, sí, es real. Porque esa escritura, cuando llegó el tiempo de cumplirse en Jesucristo, ¿qué pasó? Pues que murió, ¿verdad? Y sí lo enterraron. Visitó el sepulcro, ¿verdad? Que tipificaba a Jonás dentro de la ballena, ¿verdad? Si esa escritura el profeta de Dios la hubiera puesto aquí, la hubiera dicho en el 2017, tendríamos que aceptar que él murió. Pero no fue esta escritura la de Jonás, la que él está trayendo a este tiempo. Fue la de José, y ya todos ustedes, y ahorita aquí lo estamos viendo nuevamente. Todo ese evento de José tuvo, ¿verdad? Todos esos detalles. Y si él está diciendo, ¿estamos en un tiempo paralelo o estamos en un tiempo igual que es lo mismo? Pues esta escritura se tenía que cumplir, porque si no, no es profeta. ¿No ve que si no lo desaparecen? ¿No ve que si no fingen una muerte y demás, él no es profeta? Porque si lo está diciendo y no se cumple, no es profeta. Pero ¿sabe qué? Lo que pasó y lo que nos dijeron, a mí me da la tranquilidad de decir, ese es el profeta de Dios, ¿verdad? Que estaba prometido en la escritura, iba a aparecer, ¿verdad? Siendo de esta manera. ¿Y qué más pasó? Pues José fue llevado a otro pueblo, ¿verdad? Y no dijo en los estatutos anteriores que para que el pueblo de Israel pueda recibir al Mesías tiene que recibir antes a Elías, y que tiene que ser allá. Cuadra la escritura, los eventos, los mensajes a la perfección, porque este es un mensaje que él trajo. ¿Pero de dónde lo trajo? De su intelecto, no. Todos sabemos, ¿verdad?, que en él estaba la manifestación de Dios, Dios mismo en forma de palabra, en él, trayendo y enseñando esa palabra. No puede fallar, es tan perfecto, hermanos, que esto a nosotros hoy en día nos llena de regocijo, de agradecimiento a Dios, de gozo hay en nuestra alma por conocer cómo la escritura se cumple y lo podemos ver, ¿verdad? Vamos a terminar ya, porque si hay escritura y mensaje donde Israel va a ver al Mesías en la gran carpa catedral, ¿verdad? Pero que diga aquí el profeta cómo también. Miren, vamos a terminar el párrafo donde dice que era un profeta, dice, el cual tenía las dos conciencias juntas, y por consiguiente la palabra de Dios, la revelación divina, siempre viene ¿a quién? A los profetas. Y con este tracto terminamos, y con este tracto vamos a entender cómo vamos a ver y cómo va a ver el pueblo hebreo al Mesías ahí en la carpa. Dice,
William Soto Santiago, doctor y profeta de Dios, año 77, dice: entonces, esa estrella de la mañana es el mensajero Israel, o sea, Elías, ¿verdad? Quinto Elías. ¿Ve? Es una estrella mayor, tiene un doble ministerio, ¿ve? Entonces, es un día perfecto, en el cual se ve la estrella de la mañana y el sol de la mañana brillando. O sea, que el sol de la mañana y la estrella de la mañana, ¿se ven cómo? Se ven en la mañana, en la madrugada, es el tiempo de poderse ver. Bueno, por lo que se ve, es la única estrella que se ve de día, ¿verdad? Y se ve solamente por la mañana, o sea, que se ve al lado del sol. Está hablando de la estrella resplandeciente de la mañana, ¿verdad? Sigue diciendo: y a medida que va amaneciendo y el sol va aumentando en luz, desaparece la estrella. ¿Quién es la estrella de la mañana, dijimos? El precursor, ¿verdad? El quinto Elías. Entonces él tiene que desaparecer para que se vea ¿quién? El sol, el Mesías. Entonces tiene que haber esto. Vamos a seguir leyendo. A medida que el sol sigue brillando y el sol va aumentando en luz, ¿ve? A medida que la revelación va aumentando, pues ya deja de verse como una estrella, o sea, como un mensajero. Y entonces lo que le sigue, lo que se sigue viendo es ¿qué? El sol. O sea, que ya el mensajero a Israel se va a dejar, puntos suspensivos. Ahorita va a completar la frase. O sea, que ya el mensajero a Israel se va a dejar. A medida que el sol sigue brillando, el mensajero a Israel entonces como que va desapareciendo, como ángel mensajero. Y lo que se va viendo es el sol. O sea que llegará un momento en que también se les va a desaparecer. ¿Por qué le digo tan seguro? Porque aquí lo está diciendo. Porque para que ellos vean al Mesías, ya tienen que dejar de estar viendo al precursor, al quinto Elías, para que ahora sí vean al Mesías. ¿Y cómo está la promesa que ellos lo van a ver? Dice, lo van a ver en la gran carpa catedral haciendo milagros, haciendo proezas. Dice, y cuando lo vean así, milagros y maravillas, dirán, ese es el que nosotros estamos esperando. Pero mis amados hermanos, para que Él pueda hacer eso, ya tiene que estar transformado. Él ya tiene que tener la palabra de Dios en su boca para ejecutar todo lo que Él hable. Entonces aquí el profeta nos está diciendo cómo es que el pueblo hebreo va a ver entonces al Mesías. Cuando ya lo deje de ver como mensajero, cuando ya no vea un mensajero. Por eso Él va a Israel y les estará enseñando cómo es, y les estará hablando del Mesías, ¿verdad? Y ahí, pues todos los detalles, a tal grado de que cuando lo vean, dirán, este es el que estábamos esperando, ¿verdad? Pero ya verán un hombre resucitado. Ahí está el cumplimiento de la venida del Mesías para ellos. Ahí está el cómo lo van a ver allí en la carpa. Otro que esté ahí y que haya invitado a algunos judíos a tomarse un cafecito, eso no es el cumplimiento del mensaje de la Escritura. Puede ser la de amigos y demás, pero cuando lo vean ahí, previo vieron al quinto Elías, al mensajero de Israel, allá en Palestina. Y bueno, que la gloria sea para el Señor. Perdón, no lo he terminado. Vamos a terminar leyendo lo último. Bueno, a la mitad del extracto donde dice, o sea que ya el mensajero a Israel se va a dejar. A medida que el sol sigue brillando, el mensajero de Israel, entonces como que va desapareciendo como ángel mensajero, y lo que se va viendo es el sol. O sea, que lo que se va viendo es que la venida del Señor conforme al orden de su venida. O sea, que lo que se va viendo es que
la venida del Señor conforme al orden de su venida. O sea, que al principio como que lo vemos como mensajero, como ángel mensajero a Israel. Y luego, cuando el sol sigue brillando, pues lo vemos como el Señor en su segunda venida, como el sol de justicia, conforme al orden de su venida. Vemos entonces que la estrella de la mañana es la única estrella que se puede ver de día. Y en la mañana, para los que despiertan tempranito. Entonces, damos la gloria y la honra a Dios, porque Él mismo en su palabra, en su mensaje, nos ha mostrado los acontecimientos que han pasado, que van a pasar y que hay un pueblo apercibido de todo esto, que a Él le plació que ustedes, que yo, que los que están a través de la transmisión y que leyeron con nosotros estos mensajes, todos esos acontecimientos ahí están marcados en la Escritura, en el mensaje. Así es que es una bendición realmente grande para nosotros de que Dios nos haya escogido, nos haya elegido desde antes que el mundo fuese para conocer todos estos misterios.